Hola, hoy nos corresponde desarrollar un tema fundamental en el gran mundo de la filosofía. Este es la axiología. En tal sentido, la siguiente presentación tiene como propósito dar unas nociones preliminares de la axiología. Este tema es tratado en clase en 4 o 5 sesiones de trabajo. Soy Cristian Rojas y los acompañaré en esta presentación. En tal sentido, los principales objetivos que se buscan con este tema es el de dar unas nociones de la filosofía. Es decir, continuar con el tema de clase que ya hemos venido abordando de las ramas de la filosofía, que es otro de los principales tópicos. Y por último, otro de los objetivos es señalar los principales temas que estudia la axiología. Ahora bien, para poner en contexto esta presentación debemos señalar esos tópicos que ya hemos desarrollado en el aula de clase. Partiendo de que la filosofía es una palabra griega compuesta por dos palabras, filo, amor, sofía, sabiduría. La filosofía es la ciencia que se estudia el ser. Aristóteles señalaría que es la ciencia que estudia la última causa de todas las cosas. De ahí que de la filosofía se desprendan todos los conocimientos, pero a ella le corresponde estudiar tópicos fundamentales, pues los otros saberes se fueron especializando y son ciertos saberes del conocimiento, la matemática, la biología, como hoy clasificamos las ciencias formales o prácticas. Pero a la filosofía le corresponde estudiar a cabalidad el estudio del ser. Por eso vemos la ontología, qué abarca el ser, de qué está compuesta las cosas. También le corresponde la teoría del conocimiento, en la nociología o epistemología, cuáles son los límites del conocimiento, cuál es nuestra capacidad para adquirir conocimiento. La axiología, que es el propio estudio de esta presentación, es decir, el estudio de los valores como ciencia que se encarga de estudiar si un razonamiento es válido o inválido. La estética, el estudio de la belleza. Pero la ciencia no es solamente un estudio de postura, doctrinas sobre ciertos puntos. La filosofía es atreverse a pensar, es la aventura del pensamiento. De ahí que la imagen en esta presentación evoca eso, como señalara Immanuel Kant, sapere aude, es decir, atrévete a ti mismo sin el peso de los autores, sino que el propio razonamiento sea capaz de tomar esas posturas para dar respuesta a situaciones determinadas. Pues esas posturas no deben ser tomadas como verdades eternas e inmutables, sino que el lector debe ser capaz de dialogar con los autores y ubicar esa discusión en un contexto determinado. Así, en este primer paso, el estudiante debe ser capaz de desarrollar ese conocimiento de qué es la filosofía, sus ramas, y comenzar el estudio de la axiología. Immanuel Kant señalaría que la filosofía debería responder a estas 4 preguntas, la filosofía y otras ramas del saber. Entre ellas, ¿qué sería la teoría del conocimiento o epistemología? ¿Qué debo hacer? Los valores éticos o morales. ¿Qué me está permitido esperar? ¿La política o la religión? Responderían a esta pregunta. ¿Y qué es el hombre? La antropología. Ahora bien, la axiología, como les dije, es el estudio de los valores éticos. Axiología también viene del griego, compuesta de 2 palabras, axio, que es valor, logos, tratado o razón. Y comenzamos ese proceso mayéutico con los estudiantes, que ellos sean capaces de responder qué es valioso para ellos. Si los bienes materiales, los bienes espirituales o los bienes intelectuales. Y en este segundo proceso, en una sección de trabajo, como les indicaba, se busca la comprensión del estudiante a través de un debate. Es menester señalar en este punto que al realizar el debate, el estudiante debe realizar una serie de lecturas obligatorias y complementarias para que pueda, a través de la lectura, a través del debate y a través de su participación, dar respuesta a estas preguntas. Señalando que es un valor, mencionando los distintos tipos de objetos reales, físicos, psíquicos e ideales, ubicamos los distintos objetos que nosotros como sociedad le damos valor, como los valores éticos, estéticos, económicos, etc. Pero hacemos hincapié en la axiología, es decir, en los valores éticos. Y preguntamos, ¿los valores éticos son de carácter universal? ¿Y estos valores éticos tienen importancia para la sociedad? Es decir,
son importantes valores como la justicia, la libertad, la igualdad, los derechos humanos, el bien común para la sociedad? El estudiante debe ser capaz de dar respuesta a estas interrogantes. Otro de los principales temas de discusión en la filosofía y en el punto concreto en la axiología es el problema del ser y el deber ser. Cómo entran en oposición ese mundo de la realidad y el mundo que anhelamos, el mundo del deber ser. En tal sentido, en una sesión de trabajo esperamos que el estudiante aplique esas lecturas y esas distintas doctrinas a casos concretos determinados. En tal sentido, utilizamos una serie de videos para que el estudiante tenga una actitud frente a estas situaciones un poco extremas, pero le permitirá señalar qué postura, si el colectivismo o el individualismo, tomar en un caso concreto. Tomamos en primer caso la jurisprudencia británica, explicada por un filósofo político actual, Michael Sandel, en la Universidad de Harvard, en el que pone el caso del tren a alta velocidad que no tiene freno y las personas, lo ubicamos que son las que manejan el tren, es decir, los interlocutores los colocamos como ejemplo como los conductores y ellos tienen que tomar una posición. Yo los ubico en el contexto, en un contexto para que ellos puedan tomar una posición, se sientan identificados. En un lado coloco un familiar que es de valor para ellos, en el otro lado 20 niños, el contexto es más largo, por la situación no lo explico acá, ellos no pueden moverse por alguna situación, están atrapados en los canales del tren, el estudiante maneja el tren no lleva freno y él debe tomar una posición. ¿Qué canal tomar? ¿El de su familiar o el de 20 personas? Otro caso para que él aplique estas posturas es un caso que se dio en América del Sur, en la cordillera andina, el vuelo 571, en un equipo de rugby, el avión va por la cordillera andina, tiene un choque, en ese momento mueren algunas personas, pero otras sobreviven, están a menos de 40 grados bajo cero, es decir, un frío extremo, no tienen alimentos, no pueden, los rescates no llegan a ese momento donde ellos se encuentran, y se ven el estado de necesidad, tienen que llevar a cabo la antropofagia o el canibalismo. Y los pongo a discutir si está justificado esa antropofagia o ese canibalismo en ese caso concreto de necesidad. ¿Para qué? Para que tomen posturas sobre el colectivismo o el individualismo. Si debieron haber dejado los cuerpos de esas personas, o si por el contrario se pusieron de acuerdo que debían llevar a cabo esos actos de canibalismo para poder sobrevivir. ¿Por qué estos dos casos? ¿Y por qué esas posturas extremas? Pues estas dos posturas, cuando son mal interpretadas en la sociedad, pueden llevar a grandes extremos, a grandes tragedias para la sociedad, que se han dado caso en política y en sociología, cuando la sociedad abusa del colectivismo en detrimento del individuo, los derechos individuales, o cuando el individualismo abusa de sus derechos individuales en detrimento de la sociedad. Y lo que queremos es que a través de la doctrina él pueda aplicar qué posición tomar en estos casos de extremo, ¿no? De extrema necesidad. Otro de los puntos fundamentales en la axiología es temas de valores éticos que, a pesar de nuestro contexto histórico, por los problemas económicos y políticos por los que estamos transitando, pues no estamos dando solución a estos problemas, pero que en algún momento debemos encarar. Ellos son la eutanasia, existe un derecho a morir con dignidad, caso de personas con enfermedades terminales que quieren acceder a un derecho a morir con dignidad. Otro es el de la clonación, si produce efecto, el aborto, si tiene la mujer derechos sobre su cuerpo o si ese efecto tiene derechos. Otro caso es la bioética, tiene límites en que el hombre aplica o manipula el ADN. En tal sentido, con esto buscamos un análisis a estos casos, que el estudiante sea capaz, una vez ya visto esas doctrinas, él analice diferentes casos concretos, en los que puede haber problemas éticos del mundo del deber ser.
Finalmente, en una de las sesiones de trabajo sintetizamos, una de las últimas, sintetizamos los principales tópicos de la axiología. Es decir, el bien, la verdad, la justicia, la libertad, la felicidad, la ciencia y si tiene límites, la bioética, la clonación, el trasplante de órganos, la manipulación de embriones, la sociedad, la política, la democracia, si el poder del Estado es absoluto o tiene límites como los derechos humanos, la dignidad humana, los nuevos temas como la ecología, el medio ambiente. Son temas que hay que sintetizar una vez ya hemos desarrollado esas doctrinas, que no queden aisladas como doctrinas que se han discutido de siglos atrás, desde el siglo V a.C. hasta nuestros días, son posturas, y que nosotros debemos, a través de esas posturas, de esas distintas doctrinas, contextualizarlas en nuestra realidad. Finalmente, en la última sesión de trabajo del tema de axiología, señalamos, damos al estudiante para que evalúe y juzgue la importancia que tiene la filosofía y en este punto concreto la axiología para el estudiante, para que aprenda a desarrollar la importancia del bien, la justicia, esos valores morales que aspira la sociedad y que es importante para que el hombre tenga dignidad y sea de aporte para la sociedad. Pues a fin de cuentas la educación es el arma más poderosa que puede usar para cambiar el mundo. Así como decía Tolstoy, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. De ahí la importancia que tiene este tema, no entenderlo solamente como doctrina, sino como posturas que hay que tomar a distintos problemas que constantemente tiene la sociedad. Con eso finalizamos las nociones fundamentales de axiología. Gracias por acompañarnos.